pero lo tengo muy presente. Ya, ahora sí estamos oficialmente en la clase. Buenos días, chiquillos, buenos días, chiquillas, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, la clase de lectura y escritura especializada, ¿ya? Bien, hoy día quiero empezar un poquito viendo, haciendo un repaso muy breve de lo que hemos estado viendo, ¿ya? Eh, una de las primeras cosas que vimos en clase online ¿se ve la diapositiva o no? Sí. Ya, perfecto. Entonces, una de las cosas que empezamos a ver en esta clase online fue eh, un tipo de lectura, ya la lectura global. Un poquito para contextualizar, creo que es bueno recordar para empezar la clase de hoy día lo que vamos a ver hoy día. Eh, la lectura global se diferencia de una lectura, entre comillas, normal, porque la lectura global no tiene los mismos propósitos. Esto es súper importante y creo que lo tengan súper en cuenta porque le va a servir para todo, ya para cuando ustedes lean cualquier cosa del colegio, cualquier cosa en la vida, cualquier cosa en el trabajo. Nosotros tenemos distintos propósitos de lectura, ya, y eso es súper importante tenerlo en mente al momento de leer. Si yo voy a leer por entretención, por ejemplo, es distinto que yo lea para una prueba o que lea para buscar una información específica o que lea para, por ejemplo, eh, no sé, enterarme de lo que pasó ayer en el mundo. ¿Ya? Son distintos propósitos de lectura. Yo tengo que ser consciente de eso y el lector experto, el lector que sabe leer, ¿ya? Una, porque ha leído mucho durante toda su vida y segundo, porque ha adquirido las estrategias para leer mejor, eso lo sabe, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estudiamos esta técnica de lectura global, nosotros nos dimos cuenta que podríamos tener un propósito, cuando nosotros leemos lento, leemos para comprender normalmente, que es como el propósito más general, más global. Pero hay veces en que nosotros tenemos que leer mucha información y nos vamos a encontrar, yo creo que se han encontrado en enseñanza media que necesitan abarcar una gran cantidad de información. Y esta estrategia es especial para eso, era la lectura global, ¿no es cierto? Que cuando leemos hacemos una lectura muy rápida, ¿sí? Básicamente para hacerme una idea. ¿Por qué les digo esto? Porque hay mucha gente que se confunde todavía hoy día. Dice, pucha profesor, pero si usted nos está enseñando a leer comprensivamente y esta lectura no nos ayuda a leer comprensivamente. Claro, porque esta lectura global no es para que tú comprendas, ya es para que tú te hagas una idea general, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Estamos ocupando herramientas, estamos ocupando estrategias o técnicas para servir a nuestros propósitos, ¿ya? Yo tengo un propósito de lectura, tengo distintas estrategias para llegar a ese propósito, ¿sí? Alguien puso el micrófono, lo veis que silencien, chiquillos, todos los micrófonos. Ahí está, ahora sí, porque me escucho yo en el retorno, ¿ya? Para no tener el retorno, ¿ya? Entonces tenemos la lectura global, ¿ya? Eso lo vimos, era una lectura general. Luego vimos A ver, espérate. ¿Cuál era? Este primero era, sí. Era... Hicimos un perfil, caracterizamos las comunidades especializadas. Y esto es súper importante también dentro del curso porque la asignatura en la que estamos nosotros hoy día se llama lectura y escritura especializada. ¿Ya? Es decir, nosotros vamos a leer y vamos a escribir, ojalá vamos a escribir, chiquillos, en el contexto que estamos es difícil, pero ojalá yo espero que sí. Textos especializados. Para poder escribir y leer estos textos especializados, nosotros tenemos que entender de dónde vienen. Y precisamente esta clase nosotros hicimos un perfil de dónde venían, de dónde se producían, de dónde se generaban estos textos, ¿ya? Estos textos nacen en las comunidades especializadas, ¿no es cierto? Y estas comunidades sabemos que son grupos de gente que saben mucho, se reúnen en torno a un tema específico del área del conocimiento, etcétera, y que empiezan a producir su conocimiento, no solamente a producirlo, sino que también a transformar ese conocimiento, a comunicarlo, eh,
y a dar las evidencias que estas comunidades llegan, o sea, más que, bueno, las evidencias a partir de lo que ellos quieren comunicar, porque ellos llegan a unas conclusiones, ¿no es cierto? El conocimiento, nosotros estamos muy insertos en lo que es el mundo del conocimiento, y dentro de este contexto, ustedes saben que el conocimiento hoy día es mucho, es muy amplio y además es muy profundo. Hoy día estamos llegando a niveles de profundización del conocimiento que antes, hace 50 años, no veíamos. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante que tengan en cuenta, esto también como consejo cuando ustedes ingresen a la universidad, tengan en cuenta que hay gente que es muy generalista en cuanto al conocimiento y que sabe muchas cosas, y hay gente que se especializa, que solamente sabe de una cosa en particular, y es muy buena haciendo eso. ¿Ya? Hoy día en los campos laborales hay gente, las necesidades del campo laboral pueden irse como a la gente que se especializa en un tema o puede irse como a los generalistas, ¿ya? Pero yo siento que hoy día es más tendencia la gente que se especializa. Y nosotros lo podemos ver no solamente en el área del trabajo, sino que, por ejemplo, en cosas mucho más cotidianas como en YouTube, por ejemplo. Nosotros hoy día vemos canales en YouTube que producen conocimiento, contenido y que son especialistas en un área. Desde cosas tan banales como, por ejemplo, no sé si banales, no quiero ser peyorativo ni minar menos, sino que son cosas prácticas. Por ejemplo, hay gente que se especializa en maquillaje, hay gente que se especializa haciendo ciertos tipos de comida. Ya, esas son las cosas especializadas y eso llevado al mundo del conocimiento también pasa en todas las áreas. ¿Ya? Entonces, hicimos un perfil de estas comunidades especializadas y nosotros ahí hicimos una actividad, nosotros de la serie, ustedes investigaron, estuvieron muy buenos eh, sus, su, se me va la onda, sus trabajos en cuanto al procesamiento de la información. Ya me gustó mucho su reflexión con respecto a las comunidades. Esto también les sirve un poco para ir vislumbrando lo que ustedes quieren hacer en la vida. ¿Ya? Y luego, para terminar este pequeño resumen que estoy haciendo, ya vimos esta diapositiva, ¿no es cierto? Ahora sí entramos un poco más de lleno en lo que es el tema del lenguaje. Ya, esta diapositiva me gusta porque me gustan los colores de acá en realidad y la forma. Bueno, se liga con la clase anterior, ¿no es cierto? Que perfilamos las comunidades especializadas y sabemos que cuando nosotros producimos textos en las comunidades especializadas, estos textos son textos especializados, ¿ya? Y tienen unas características determinadas, ¿sí? Tienen un lenguaje especial que usa tecnicismo, presentan evidencia, ¿no es cierto? Tienen un formato, ¿ya? Y quiero ligarlo de inmediato con la clase que vamos a ver hoy día. El formato de los textos especializados, ¿ya? Es decir, la estructura tiene que ver con los géneros discursivos. ¿Ya? Y igual hay un par de personas que me han preguntado que se confunden un poco con el tema de los géneros discursivos. Ya, quiero ver esto brevemente porque lo vimos en la clase pasada, pero para que les quede un poquito más claro. Los géneros discursivos, como me dijo Melissa muy bien en la clase pasada, o antepasada, son clasificaciones. ¿Ya? Nosotros, acuérdense que nosotros como humanos clasificamos todo. ¿Sí? Eh, para bien o para mal, en realidad es algo súper práctico, porque nos ayuda a entender mejor. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando hacemos clasificaciones de textos, nosotros vamos a hacer una clasificación de los géneros discursivos. Entonces, los géneros discursivos, para no enredarlos mucho, básicamente son, por ejemplo, cuando yo digo el informe de investigación es un género discursivo. ¿Por qué? Porque tiene una estructura. El informe tiene una introducción, tiene un desarrollo, tiene una conclusión. La carta es un género discursivo, ¿ya? También tiene una estructura. Tiene la fecha, el lugar, ¿no es cierto? El saludo, el cuerpo de la carta, la despedida, la firma, etcétera. Eh, Esos son, por ejemplo, géneros discursivos que nosotros usamos de manera escrita. También hay géneros discursivos orales. Ya, por ejemplo, un saludo también es un género discursivo, ¿ya? Pero esos son los primarios, los que son como básicos. Pero también tiene una estructura, yo la uso siempre para cuando veo a alguien por primera vez en el día, ¿no es cierto? Hace mucho tiempo, se liga mucho con la cultura, ¿ya? Recordemos que el lenguaje es un producto cultural, así que vamos también a ligarlo con eso, ¿ya? Entonces, los géneros discursivos, en esta clasificación,
vamos a decir, una clasificación de los textos, ¿ya? Para no enredarlos mucho. Y esta fue la clase pasada y ahora sí vamos a irnos a la clase del día de hoy, ya después de esta pequeña introducción. Hoy día vamos a ver esta clase. ¿Se ve la diapositiva bien? Sí. Ya, perfecto. ¿Hasta acá alguna duda, chiquillos? Bien, ¿todo bien? Sí, ya, creo que sí. Chiquillos, si quieren decir algo, díganlo. No estoy viendo ahora las manitos porque tengo la pantalla completa en mi notebook, ¿ya? Así que solamente me hablan si tienen alguna pregunta. Ojalá haya muchas preguntas el día de hoy. No sé si se acuerdan que nosotros en las clases presenciales del colegio, las pocas semanas que estuvimos, que fueron 2, nosotros vimos el tema de la síntesis y el resumen. Ya lo vimos en las clases presenciales, hicimos un trabajo, etcétera. ¿Ya? Vamos a ligar eso con la clase de hoy día, ¿ya? Y vamos a ligar eso que vimos, que era el resumen y la síntesis, pero lo vamos a llevar hoy día a un texto especializado. Vamos a ver lo que es el abstract, ¿ya? Yo sé que muchos saben lo que es el abstract. ¿Qué haremos hoy? El objetivo del día de hoy es analizar la estructura de un abstract, ¿ya? O un resumen de una investigación. El abstract es nada más ni nada menos que la palabra en inglés de la palabra resumen, ¿ya? Entonces, cuando leemos abstract, resumen, ¿ya? ¿Pero de qué? No de cualquier cosa. El abstract o el resumen es el resumen, valga la redundancia, de un artículo especializado, ¿ya? Y como segundo objetivo, que me parece también muy importante mencionarlo, chiquillos, recordad que siempre hay que silenciar los micrófonos, por favor, siempre silenciamos los micrófonos para no me desconcentrarme, en realidad, porque cualquier cosa ya me desconcentro. Ustedes saben que yo soy un poco especial. Entonces, vamos a silenciar los micrófonos, por favor. ¿Sí? Todos los micrófonos silenciados. Ya, ahora sí. Vaya, y súper importante decir, hay que valorar el abstract o resumen como un medio de divulgación, ¿ya? Vamos a ver una cosa súper interesante, que el abstract, si bien es cierto, está inserto dentro de un artículo especializado, un artículo eh, ya sea científico, ya sea de ciencias sociales, etcétera. El artículo es un género discursivo, eso lo sabemos, ¿no es cierto? Porque tiene una cierta estructura, porque las comunidades lo van repitiendo, porque lo usan para satisfacer sus propias necesidades, etc. Dentro de este artículo especializado encontramos el abstract, y el abstract, al estar inserto, no, tiene una particularidad que también es un género discursivo, porque también se usa en otras áreas. Nosotros resumimos siempre cualquier cosa. ¿Se acuerdan que nosotros hacemos un ejercicio en clase que era ver una sinopsis de película? Ya. Las sinopsis, ¿no es cierto?, son un tipo de resumen, pero también son un género discursivo. Ya tienen una cierta estructura, ¿sí? Se usan para satisfacer ciertos fines, etcétera. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, vamos a valorar el resumen o el abstract como un medio de divulgación efectivo. Divulgación es comunicar, ¿no es cierto?, a mucha gente una información, ¿ya? En este caso de las comunidades especializadas y como herramienta de selección de información. El resumen, ¿no es cierto?, o la síntesis, en este caso el abstract, es una herramienta en donde yo selecciono información. ¿Qué tipo de selección? Perdón, sí, ¿qué tipo de información selecciono? ¿Alguien me puede contestar en un resumen? Chan. La A más ver, importante. veamos. ¿Perdón? La más importante. Excelente, muy bien. Creo que se está entendiendo. Muy bien, felicitaciones, May. Ya, entonces vamos a recordar lo que hicimos un poquito de la clase pasada. Nosotros tenemos estos tres conceptos súper importantes. Tenemos entonces las comunidades especializadas, en donde se crean los géneros discursivos, y tenemos los textos especializados, ¿ya? Que vamos a decir que derivan de los géneros discursivos, ¿ya? Entonces,
las comunidades especializadas son grupos de especialistas de un área de conocimiento que utilizan textos especializados para difundir su saber. Perfecto. Los géneros discursivos son un conjunto de enunciados agrupados debido a sus similitudes en cuanto al contenido temático, el estilo verbal y la composición. Tienen una estructura, ya que se va repitiendo. Y los textos especializados, que son una clasificación de esta gran clasificación, buscan informar los resultados de una investigación. Utilizan un lenguaje técnico, estructura compleja y basándose en fuentes reconocidas. Siempre recuerden que tenemos que basarnos en fuentes, ¿ya? Y vamos a analizar una noticia. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vamos a hacer en esta clase? Estamos viendo el abstract, ¿no es cierto?, resumen. Quiero que leamos una noticia que es un texto no especializado y luego vamos a leer el abstract de un texto especializado, ¿no es cierto? Vamos a comparar un poco eh, este género discursivo del resumen en un texto especializado y en uno no especializado, para ver un poco que hacen básicamente lo mismo, ¿ya? Entonces yo les voy a colocar acá la noticia, no es esta noticia, perdón por engañarlos, pero no es esa noticia, es esta noticia, porque a pesar que era una noticia que a mí me gustaba mucho porque de la semana pasada, no me servía tanto para esta clase, pero esta me sirve más. Vamos a ver esta noticia, bueno, que igual es bastante interesante. Dice, realmente fascinante, descubren célula en nuestro cuerpo que es capaz de reparar corazones dañados, ¿ya? Y aparece ahí un corazón de verdad, que no es el símbolo que nosotros dibujamos, sino que este es el corazón de verdad, ¿ya? Y dice más o menos así, vamos a leer la noticia para que, es cortita ya, pero no va a servir para la clase, para ver esta diferencia. ¿Se imaginan que el propio cuerpo sea capaz de repararse, así como lo hace Wolverine en los X-Men? Pues estamos casi seguros de que puede, o por lo menos el corazón podría, luego de que un grupo de investigadores de la Universidad de Calgary, en Canadá, descubriera una nueva forma, una nueva célula que puede sanar lesiones cardíacas, ¿ya? Este parrafito de acá, pequeño, es la bajada de la noticia, ¿ya? Perdón, la entrada, ¿ya? Recordemos que la noticia tiene también ciertas partes. La noticia también es un género discursivo. Y dentro de esta estructura de la noticia, nosotros recordemos que la entrada, que es el primer párrafo del cuerpo de la noticia, tiene un propósito. ¿Alguien se acuerda del propósito de este primer párrafo en las noticias? ¿Se acuerdan, chiquillo? ¿Alguien sabe? Ya, si alguien me responde, va a ganar un dulce si volvemos a clase. Una caluga. Introducir a la noticia. Exacto. Introducir la noticia con una... muchas gracias. Ay, ¿quién me habló? La Ofelia. Muchas gracias, Ofelia. Con una particularidad, ¿ya? Introduce la noticia haciendo un resumen muy general de lo que habla la noticia. O sea, en este párrafo nosotros encontramos un resumen, ¿ya? Vamos a leer la noticia para que se den cuenta de que ahora va a ir mucho más detallado la información. Leamos. Dice, los datos publicados en la revista Illuminati detallan que existe una población celular que no había sido identificada hasta ahora en el líquido precardíaco, que se encuentra dentro del saco alrededor del corazón, que tiene estas características sanadoras. El descubrimiento fue realizado por los doctores Paul Cubes y Paul Fidak, quienes localizaron una célula específica, un macrófago de la cavidad pericardíaca denominada GATA6+, que ayudó a reparar el corazón en ratones. Lamentable que experimenten en ratones. Pero tras detectarla en los roedores, los especialistas detectaron el mismo tipo de células en el pericardio de personas con lesiones en el corazón, ofreciendo un posible y poco invasivo eventual solución a personas con daños cardíacos. Desde fuera hacia adentro. Hasta ahora los médicos nunca habían considerado la posibilidad de que elementos fuera del corazón podrían ser capaces de repararlo.
Esto porque el músculo cardíaco, a diferencia de otros órganos, tiene una capacidad bastante limitada de sanarse a sí mismo. El profesor del Departamento de Ciencias Cardíacas de la Universidad Canadiense, Dr. Paul Fidak, sostuvo que el descubrimiento de una nueva célula que puede ayudar a curar el músculo cardíaco lesionado abrirá una puerta a nuevas terapias para millones de personas que padecen enfermedades cardíacas. Siempre supimos que el corazón se encuentra dentro de un saco lleno de fluidos extraños. Ahora sabemos que este líquido pericardíaco es rico en células curativas que pueden ser el secreto para reparar y regenerar el nuevo músculo cardíaco. Las posibilidades de nuevos descubrimientos y nuevas terapias innovadoras son emocionantes e importantes, agregó sobre el trabajo. Si se fijan, entonces, ¿no es cierto? En este párrafo hice un pequeño resumen. Vamos a leer de nuevo ese párrafo, ya para que les quede claro. Dice, ¿se imaginan que el propio cuerpo sea capaz de repararse así como lo hace Wolverine en los X-Men? Pues estamos casi seguros de que puede, o por lo menos el corazón podría, luego de que un grupo de investigadores de la Universidad de Calgary, en Canadá, descubriera una nueva célula que puede sanar lesiones cardíacas. ¿Ya? Entonces, este parrafito hace un resumen de toda la noticia. ¿Ya? Vamos a la diapositiva. Esos son los efectos especiales. ¿Ya? Leímos la noticia. Vamos a aplicar las estrategias de las 5 Ws, ¿no es cierto? Que una estrategia que se usa bastante para analizar noticias, pero vamos a aplicarlo solamente a la entrada, ¿ya? A la entradilla, igual le dicen algunos especialistas, ¿ya? Entonces, podríamos decir, ya voy a hacer la cortita. ¿Qué se dice, no es cierto? ¿Qué podría ser acá el qué? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué es el qué de la noticia? Viendo solamente este párrafo. ¿Qué se investiga en la noticia? Okay, ¿cuál es el descubrimiento que hacen los científicos? Que el corazón se puede regenerar por sí solo con... Sí, sí, sí. Excelente, excelente. Vamos entonces al cuándo. Aparece el cuándo acá, nos sale la fecha, ¿no es cierto? Por lo tanto, el cuándo acá no lo podríamos identificar, ¿ya? Tendremos que ver la noticia completa. Vamos a ver si está el dónde. ¿El dónde aparece? Sí, dice que es Canadá. Excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con el... vamos con el quién. ¿Quién puede ser? Aparecen. Acá dice investigador, grupo de investigadores. No aparece especificado, ¿no es cierto? Más adelante lo dice acá, que son el par de Paul, ¿no es cierto? O Paul. Ya, y acá los nombra como un grupo de investigadores, ¿sí? Y acá aparecen los doctores que están a cargo del proyecto, ¿sí? Y por último, el por qué, si no me equivoco, acá está, sí, el por qué. El por qué aparece, la razón, ¿no es cierto? El trasfondo aparece, ¿o no? No aparece, ¿no es cierto? Pero nosotros podríamos inferir, podríamos interpretar algo como, por ejemplo, que es, si sabemos que la línea investigativa de estos científicos, el descubrimiento de nuevos avances en materia de asuntos cardíacos, ¿no es cierto? Podríamos inferir que esa es la razón, ¿no es cierto? El por qué los motiva a seguir investigando esto. Y obviamente como doctores, ¿no? O como médicos, mejor dicho, ellos buscan, ¿no es cierto?, avanzar en la medicina para sanar a más gente, que es su objetivo último, ¿ya? Bien, entonces, ¿por qué se pasa tan rápido el tiempo? Vamos a reflexionar con respecto a lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Nuestra pregunta número uno es, en el contexto de la noticia, ¿qué función cumple la entrada respecto de la noticia? Como dijimos recién, hace un resumen, ¿sí? Número dos, reflexión número dos. ¿De qué no, perdón, de qué modo, ay, me equivoqué, de qué modo se relaciona la entrada con las otras partes de la noticia? Básicamente es esta relación que el primer párrafo de como dice Ofelia, es la introducción, a forma de resumen, ¿no es cierto? Y luego aparece el cuerpo de la noticia,
con la otra información desglosada, profundizada, ¿sí? Nuestra reflexión número 3. ¿En qué medida es posible afirmar que la entrada es una síntesis de la noticia? ¿Cómo me doy cuenta yo de eso? ¿Cómo lo evidencio? Con la lectura que hice, ¿no es cierto? Y visualizando que están los elementos simplificados del resto del texto. Acá lo profundiza, pero acá hace una cosa mucho más acotada, mucho más reducida, mucho más simplificada, solamente con lo principal. Y dicho esto, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver qué conclusiones sacamos de esto. En los textos especializados existe el abstract o resumen, ¿ya? Que es lo que estamos viendo hoy día, que tiene una función similar a la entrada de la noticia, ¿no es cierto? Eso nos quedó clarísimo. Ambos son resúmenes. La noticia es un texto no especializado y el abstract es, perdón, el artículo especializado es un texto especializado, ¿no es cierto? Características distintas. Ahora, así como la entrada o bajada de la, sintetiza los elementos centrales de la noticia, el resumen o abstract sintetiza los elementos centrales de un artículo especializado, ¿ya? Vamos a ver más adelante que no solamente, por ejemplo, el artículo es un texto especializado, también tenemos las monografías, eh, vamos también a ver ensayos, ¿ya? Me acuerdo que Felipe también me había preguntado una vez en clase si íbamos a ver los ensayos. Creo que yo elegí que no, pero sí vamos a ver ensayos también. También nos van a servir en esta ocasión para ver muchas cosas, ¿ya? Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa y es la lectura. Vamos a leer el abstract de este artículo. Este artículo, no, mentira, este es solamente una imagen de apoyo. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos, ya. Vamos a ver características principales del abstract. Se presenta el objetivo de la investigación. Es súper importante dar a conocer lo que nosotros buscamos, ¿ya? Es como lo básico. Y ahí también aparece el abstract, ¿ya? En el abstract yo digo lo que yo quiero hacer. Si yo quiero investigar sobre, por ejemplo, vamos a poner un tema que, a ver, el tema de eh, la educación especial o si la educación, vamos a decir, la educación diferencial en tiempos de pandemia. Esa va a ser mi investigación, ese es mi objetivo. ¿Qué pasa con la educación especial? ¿Ya? Yo tengo que decirlo en el abstract, enunciarlo, ¿sí? Súper importante. Luego, los métodos, procedimientos e instrumentos utilizados para lograr el objetivo. Cuando yo hago una investigación, yo me voy a servir, y ojalá lo podamos ver, yo creo que lo voy a ver un poco más adelante, los distintos procedimientos en el cual yo me voy a basar para tratar la información, ¿ya? Que de esto también nos podemos explayar mucho, ¿ya? La metodología. Y también cuando ustedes hagan su tesis se van a encontrar con la parte de la metodología de la investigación, ¿ya? Es un tema súper interesante. Pero básicamente es cómo yo voy a tratar, a través de qué procedimientos yo voy a tratar la información, ¿ya? Los resultados más relevantes. Mi investigación va a arrojar ciertos resultados. Yo me voy a dar cuenta de ciertas cosas, ¿ya? También lo tengo que enunciar en el abstract. Y por último, a la conclusión principal, a lo que yo llegué, ¿no es cierto? Después de haber visto el resultado, por ejemplo, puedo llegar a un resultado del tema que les dije recién, de la educación diferencial en tiempos de pandemia. El resultado arrojó quizás que es más complejo hacer educación diferencial, ¿no es cierto?, para el público objetivo de esa área, por el contexto que estamos viviendo. Y yo puedo a partir de eso elaborar una conclusión. Yo puedo decir, ejemplo, eh, que el contexto es muy importante al momento de hacer educación diferencial, ¿ya? Entonces tenemos una cierta estructura en el abstract, que ustedes se pueden dar cuenta en esos 4 puntos que aparecen ahí, ¿ya? Bien, y ahora dice, leamos un abstract, que entretenido, de un artículo científico, ¿sí? Todos muy alegres. Y tenemos voy a correr esto por acá, ahí sí. Dice, los marcos interpretativos en la política chilena de salud sexual y reproductiva. Ya, esto es un paper que habla básicamente sobre
cómo se ha tratado la sexualidad en nuestro país, ¿ya? Esto es de Javiera Cubillos, una muy amiga mía. No, mentira, ya. Vamos a leer el resumen. Dice, el abordaje de la sexualidad, esto es el abstract, ¿no es cierto? O el resumen de este paper, ¿sí? Dice, el abordaje de la sexualidad en el ámbito de las políticas públicas suele ser controvertido, ¿sí? Eso lo sabemos todos, ¿no es cierto? Nosotros que hemos estado en el colegio nos hemos dado cuenta de eso. En este debate pueden identificarse diferentes discursos expresados por distintos sectores y actores políticos. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando, sobre todo en el colegio, no sé si en el colegio, pero en otros colegios, cuando yo estudié también me pasaba lo mismo, cuando se habla de educación sexual, siempre hay miradas muy diversas sobre, bueno, en realidad pasa en muchos temas, pero acá es muy fuerte la división opuesta de ciertas visiones, ¿ya? Eso, vamos a seguir. El propósito del artículo es expresar los marcos interpretativos que pueden detectarse en el debate sobre la salud sexual y reproductiva en Chile entre los años 2000 y 2015. Si se fijan, no sé si yo les he insistido bastante, o no, no creo que no, pero yo siempre hay una cosa que insisto, cuando ustedes investigan, tienen que ser acotados. ¿Ya? Si se fijan, lo que yo acabo de leer en esta parte, de acá dice el propósito del artículo, ¿no es cierto? Acá la autora delimita el tema. Ella no habla de, por ejemplo, la política sexual en Chile en general. E incluso ella lo acota entre los años 2000 y 2015. ¿Ya? Recordemos que las investigaciones tienen que ser muy delimitadas, ¿sí? Por un tema práctico, porque yo no puedo investigar todo, ¿sí? Sigamos. Luego dice, la metodología utilizada se sustenta en tres elementos: un seguimiento de procesos, un análisis de encuadre crítico de 40 textos políticos de interés y una entrevista a 39 actores gubernamentales y de la sociedad civil que han incidido o se han interesado en el debate sobre la sexualidad en Chile, ¿sí? A partir del análisis de la información recolectada, se han identificado 5 marcos interpretativos: salud pública, valores tradicionales, enfoque pedagógico, derechos sexuales y reproductivos, y autonomía, sexualidad y placer. Dichos hallazgos dan cuenta de una diversidad de acercamientos a la sexualidad como tema de interés público y de las diferentes soluciones propuestas en el contexto de la política estudiada, ¿ya? Entonces, este abstract o este resumen de este artículo especializado dice todo en breve lo que hace este artículo que, ¿no es cierto?, son como, creo que son 7, 10 páginas, ¿ya? Ojo, la habilidad que estamos tratando de desarrollar en esta clase no es una habilidad que sea quizás muy fácil. Hay gente que se le da más fácil, hay gente que le cuesta más, ¿ya? Hay gente que le cuesta mucho sintetizar, ¿sí? Hay gente que le cuesta mucho identificar lo principal, ¿ya? Pero si se fijan, acá está lo principal, está lo medular, lo más importante, ¿ya? Y ahora, después de haber leído este abstract, vamos a identificar las partes que posee este abstract, ¿ya? Vamos. Bueno, me faltó la última parte, que son las palabras claves. Siempre que ustedes lean el abstract, abajito le va a aparecer la parte de palabras claves, que es un rectángulo con ciertas palabras. En este caso son políticas públicas, sexualidad, perspectiva de género, derechos sexuales y reproductivos, análisis de marcos, ¿ya? Acá les puse el link para que ustedes puedan chequear el artículo si les interesa el tema y quieren analizar en mayor profundidad el texto. Ahora sí, vamos a analizar el abstract. ¿Hasta acá alguna duda, chiquillos? ¿Algo que decir? ¿No? ¿Todo bien? ¿Hablen ahora, callen para siempre? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Están ahí muy atentos, ¿no es cierto? Ojo que ahora yo les voy a hacer preguntas con notas. No, con notas no, mentira. Me gustaría hacer preguntas con notas, pero no puedo, maldición. Vamos a ver el... Ya. Fíjense que acá yo les puse una tablita. No quiero que se enreden, pero fijémonos solamente en la parte de estructura. Vamos a analizar hoy día la estructura de lo que acabamos de leer, ¿ya? Este abstract tiene partes, ¿no es cierto? Entonces,
el abstract parte con la contextualización, ¿ya? Entonces, en la contextualización, lo que se va a hacer, se va a exponer el marco, el área de la situación que dio origen a la investigación, ¿ya? Yo siempre tengo que contextualizar a la gente. Si ustedes se fijan, yo hoy día los contextualicé de lo que venía haciendo anteriormente, ¿no es cierto? Y dentro del texto, voy a irme al texto un poquito, podemos darnos cuenta que la contextualización es esta parte de acá y se las voy a subrayar con color amarillo para que ustedes se den cuenta. Dice, el abordaje de la sexualidad en el ámbito de las políticas públicas suele ser controvertido. En este debate pueden identificarse diferentes discursos expresados por distintos sectores y actores políticos. Ya está dando un preámbulo general, más general de lo que es general la síntesis o resumen. ¿Ya? Bien, vamos a ver ahora los objetivos. Los objetivos también tienen que decirse que en el fondo los objetivos son lo que yo busco, lo que yo pretendo con mi investigación. Yo siempre busco algo con mi investigación. En realidad nosotros buscamos siempre algo, ¿ya? Hay teorías que dicen que el humano nunca hace las cosas porque sí, siempre tiene un objetivo detrás, ¿ya? Un tema interesante de ver en otra clase. Entonces, se plantean los objetivos que se buscó alcanzar por medio de la investigación. Responde a la pregunta ¿para qué? Y vamos a ver en el texto que es la parte que le sigue. Dice el propósito, y acá lo enuncia, ¿no es cierto?, de manera directa, ya explícita. El propósito del artículo es exponer los marcos interpretativos que pueden detectarse en el debate sobre la sexualidad y reproductiva en Chile. ¿Sí? Eso es lo que él busca, lo que la investigadora busca. Lo voy a marcar con color verde. ¿Ya? Si se fijan, estamos viendo cada parte del abstract. ¿Ya? Vamos con la siguiente estructura, que sería la metodología. Entonces, como yo les enunciaba anteriormente, la metodología se presenta brevemente el método, busca, ¿no es cierto?, la forma en que yo investigo, que se utilizó para llevar a cabo la investigación y responde a la pregunta ¿cómo? Y en este paper está expresado también de manera textual, dice la metodología, ¿no es cierto? Y acá nos dice que la metodología utilizada se sustenta en 3 elementos, ¿ya? Que son los que enuncia ahí la autora. Hasta acá, ¿no es cierto? Y se los voy a marcar con color. Pucha, no está el color. Ya, este color, que es como café, verde, algo así, ¿ya? Entonces tenemos acá, tenemos la contextualización, ¿no es cierto? Tenemos el propósito y luego tenemos la metodología, ¿ya? Vamos a ir con la siguiente estructura. La conclusión, ¿ya? En el abstract vamos a dar también la conclusión. Dice, se presenta brevemente las principales conclusiones o la principal conclusión a la que se arribaron por medio de la investigación, ¿ya? Es súper importante colocarlo. Y dice, a partir del análisis de la información recolectada, se han identificado 5 marcos interpretativos, ¿ya? Ese es las conclusiones a las que llegó la autora. Se lo voy a dejar aquí con color rosado, ¿ya? Luego viene un comentario. El comentario dentro del abstract es optativo. A veces aparece y a veces no aparece, ¿ya? Dice, se integran en un comentario de o los investigadores. Ay, espérate, me equivoqué ahí. Dice, se integra un comentario, no, está bien, de o los investigadores, claro, de uno, o si es uno o son varios los investigadores, sobre los alcances, ¿ya?, de la investigación. Entonces, acá podemos identificar que hay un comentario, ¿no es cierto? Dice, dichos hallazgos dan cuenta de una diversidad de acercamientos a la sexualidad como tema de interés público y de las diferentes soluciones propuestas en el contexto de la política, ¿ya? Eso es un tipo de comentario que hace la autora. Se los voy a marcar con color... No, este ya lo usé. Este color es bacán. ¿Ya? Entonces, si se fijan, tenemos ahí ya una estructura muy definida y no hay ninguna palabra que esté fuera de esta estructura, ¿sí? Es súper importante tener esta noción de abstract porque ustedes después van a escribir un abstract. Hoy día no, pero en un momento sí lo van a hacer, ¿ya?
Y por último me falta las palabras claves, ¿ya? Las palabras claves aparecen siempre aparte, ¿no es cierto? Aparecen abajito del abstract en un párrafo aparte, ¿ya? En este caso serían estas. Y se los voy a dejar marcados con este color morado, ¿sí? Ya. Tenemos entonces identificadas todas las partes de este abstract. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta? Necesito escucharlos. Voy a darles eh, un minuto para que ustedes se expresen. Desde ahora ya. ¿Qué les pareció hasta acá? Profe, yo tengo una duda. Ya, bien, bien. Vamos, Melissa. Am, Siempre va a ser así la estructura del abstract. Súper buena pregunta, muy interesante. Debiese de ser así, ¿ya? Un buen abstract debiese de cumplir con, con esta estructura, con todas estas partes, ¿ya? Puede ser porque pasa, porque aún todavía la escritura de textos especializados no es una cosa tan masiva, ¿ya? Recordemos que las comunidades especializadas tampoco son tan masivas, de hecho, la escritura especializada es un tema que muy poca gente hace. Podremos encontrarnos de repente un abstract que no tenga todas estas partes, ¿ya? Pero un buen abstract debe de contener estas partes, ¿ya? Un buen resumen de un artículo especializado debiese de dar toda esta información, ¿ya? Porque es la necesaria para hacer eh, un buen resumen, ¿ya? Pero eh, no te puedo garantizar que eso pase, ¿ya? Porque como te digo, como es un área que todavía no es tan masiva, digamos que los protocolos generales no se cumplen siempre 100%, pero debiese tenerlo, ¿ya? Muy buena pregunta, Melissa, felicitaciones. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿A qué se refiere con que tiene que haber un comentario? Ya, la May me preguntó, muy bien, excelente pregunta. El comentario, ¿no es cierto? Primero es optativo, ¿ya? El comentario, a ver, cuando yo hago una investigación, yo, la investigación, siempre que yo hago cualquier tipo de investigación, esa investigación yo la va a tener un fin, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando yo termino de investigar mi tema, el ejemplo que dije anteriormente de la educación especial, ¿no es cierto?, en el contexto de pandemia, por ejemplo, yo voy a investigar supongamos que voy a investigar hasta el mes de septiembre. Supongamos que la pandemia, la cuarentena se acabe en septiembre, por decir algo. Entonces yo voy a realizar mi investigación hasta ahí. Sin embargo, toda investigación yo la puedo proyectar hacia el futuro, ¿ya? Yo podría investigar eventualmente cómo se reincorporan los estudiantes con necesidades educativas especiales después de la pandemia. Esa sería una proyección de mi investigación, ¿ya? En esa proyección, ¿no es cierto? Que yo digo, mi investigación se puede alargar después en este campo, porque se da esto y qué sé yo, en el futuro, ¿no es cierto? Ahí entra el comentario, ¿ya? Yo hago un comentario de lo que podría llegar a ser en mi investigación, a lo que podría ser en el futuro, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es el comentario que dice? Dichos hallazgos dan cuenta de una diversidad de acercamientos a la sexualidad como tema de interés público y de las diferentes soluciones propuestas en el contexto de la política estudiada. Eh, si se dan cuenta, acá dice diversos acercamientos a la sexualidad como tema. Bueno, acá el comentario no es tanto como lo que yo le acabo de decir, ¿ya? Eh, pero debería de ser así, ¿ya? El comentario, porque acá no es un comentario, ojo, porque acá el comentario, cuando nosotros tuvimos el comentario en nuestra asignatura, vemos que se relaciona con opiniones, ¿ya? Y acá, en realidad, en los textos especializados, la opinión no se puede dar,
¿sí? Porque yo no puedo decir cosas que a mí me parecen, tengo que comprobarlas. En ese contexto, creo, no sé si estoy respondiéndote bien, May, el comentario, por un lado, acá yo tengo que hacerlo a partir de la propia investigación, ¿no es cierto? Y de lo que podría resultar eventualmente en un futuro en la investigación, pero no haciendo una apreciación personal, ¿ya? No sé si te respondí bien, May, ¿ya? Si no, lo siento, lo responderé. Te respondí bien, May, no sé, ¿ya? Después te me cuentas por interno, ¿sí? Porque me queda poquito tiempo. ¿Algo más, chiquillos? Ya, voy a hacer la cortita porque en este curso siempre me extiendo mucho y después me retan. Ya, para terminar, Profe, dígame, tengo una pregunta chiquitita. dígame. Em, ¿El ticket de salida que usted envió todavía está disponible o no? Sí, todavía está disponible, aunque no debiese, porque igual me dijeron que tenía que cortarlo en el tiempo indicado, pero todavía está disponible. Ya para si a alguien le falta, todavía lo puede hacer hoy, hasta hoy día. Ya para la gente que yo sé que igual es complejo, mucha gente tiene problemas de conexión. Ya, así que ojalá lo puedan hacer. Ya todavía yo lo tengo disponible para que lo puedan hacer. ¿Ya? Otra más, otra consulta más, ¿no? Ya, vamos a seguir para terminar. Bueno, eso en cuanto a la diapositiva. Recordemos, no sé lo que dice, ya, recordemos que esta semana no tenemos ticket de salida. Ya como dijo la May recién, el ticket de salida está para la clase pasada. Recordemos que la evaluación también es una evaluación formativa, en la cual no lleva una nota, pero sí lleva un concepto asociado. ¿Ya? Y les voy a mostrar a continuación la guía que yo les voy a mandar apenas termine la clase, porque aprieto cosas que no me corresponden. Mira, yo acá les dejé lo mismo, ¿no es cierto? El abstract, le dejé el mismo cuadrito, pero en el Word para que lo puedan analizar bien, qué sé yo. Y les dejé una actividad, ¿ya? Como esta clase, esta semana nosotros no tenemos evaluación formativa, esta actividad es simplemente una actividad opcional, ¿sí? Si tú la haces te va a servir para practicar lo que acabamos de... Es súper bueno, chiquillos, que cualquier cosa que ustedes aprendan siempre, luego de escuchar la teoría, ustedes la pongan en práctica. ¿Por qué? Porque si ustedes en una clase aprenden algo y no lo ponen en práctica de inmediato, o en el muy corto plazo, eso no les va a servir de nada. No lo van a retener en el tiempo, en su memoria, ni en sus estructuras cognitivas. Por lo tanto, yo siempre les voy a aconsejar que cualquier cosa que aprendan en el colegio, si quieren aprender a andar en bicicleta, cualquier cosa de la vida, a cocinar, a cualquier cosa, la teoría y siempre después la práctica. Esa es la forma que tenemos de aprender. Nosotros biológicamente, nuestro cerebro está hecho de esa forma, ¿ya? Si siempre pongan en práctica todo, siempre, siempre, siempre. Actividad. Dice, esta actividad de ejercitación se realiza una vez hayas participado de la clase online. Toma el texto especializado que escogiste. Ya, acá ¿se acuerdan que yo les dije que tenían que tener un texto que yo sé que la mayoría lo tiene? Si alguien no lo tiene, búsquelo, busque un paper, busque una monografía, busque hasta un ensayo sirve para poder, de un tema que a ustedes les interese, ¿ya? Con ese, ustedes van a construir un abstract. Ojalá, bueno, la idea es que ustedes no, no se autoengañen, ¿ya? Porque si ustedes tienen, por ejemplo, un abstract, les va a aparecer el resumen. La idea es que ustedes no lo hagan copiando, que ustedes lo construyan para ver si les quedó claro las estructuras dentro del abstract, ¿ya? Si, por ejemplo, tu paper ya te lo conoces porque lo leí un par de veces, escoge otro, ¿ya? Pero tápale el abstract, no lo veas y va a ser súper interesante cómo tú vas a construir este abstract y después leerlo si lo tienes, ya para comparar más o menos cómo lo construiste tú, ¿ya? Y yo te doy acá una planilla, una pauta, un modelo de escritura que te puede servir para generar este abstract, ¿ya? Siempre tomando en cuenta también este cuadrito, ¿ya? De las estructuras que contiene el abstract, ¿ya?
Y allí te dejé esta planilla, dice, el presente trabajo se realizó o realizó una investigación que tuvo como objetivo, ¿no es cierto? Y aparecen todas las estructuras ahí mencionadas, ¿ya? Como dije, esto no se tiene que enviar, no es necesario porque no se ha evaluado. Ojalá que lo hagan. Si alguien eventualmente me lo quisiera mandar, yo feliz de verlo y revisarlo. Ya ahí comentamos y qué sé yo. ¿Sí? Me gustaría mucho ver si alguien lo hace, lo prepara, que me lo pudiese mandar. Sería súper interesante. Ya, chiquillos, eso sería la clase de hoy día. ¿Algún comentario, pregunta, duda, consulta, aporte? Micrófono Profe, abierto. Dígame. es que lo que pasa es que usted no me mandó el link. Perdón, no te escuché bien. Es que usted no me mandó el link y me lo tuvo que mandar un compañero y entré como un poco tarde a la clase. Ah, Sofía. Sofía, ¿qué link? Para la clase, Ah, no te agregué hoy, en la clase de no. hoy día, no te agregué en el chuta. Ya, perdón, Sofía. Lo que pasa es que como este curso no está, no está en el correo así como curso, no es como, porque yo con el correo cuando coloco tercero HC me aparecen todos los correos. Esto yo lo tengo que poner uno por uno. Ya, discúlpame Sofía, seguramente tu correo no lo anoté porque se me fue, porque yo, como les digo, yo lo coloco uno por, yo tengo acá un Excel con todos sus correos, los voy anotando cuando hago la invitación. Mil Sí, disculpas. no hay problema, es que igual me estaba preocupando porque pensé que había Sí. tomado lista y todo, entonces había entrado un poco tarde. Ah, no se preocupe, Sofía. Chiquillos, por favor, yo siempre les voy a pedir que si, por ejemplo, ustedes ven, yo, por ejemplo, el otro día le avisé a Felipe que diera el aviso de que la clase era el día lunes. De repente a mí se me olvida mandar la invitación. Yo la mando los días viernes la invitación a la clase. Si en ese motivo no llega, ustedes me escriben, profesor, va a haber clase, y ahí ustedes me hacen acuerdo, yo les mando la invitación. O si ven que a uno le invitó, o sea, si ven que a ustedes les llegó la invitación, avisen por el grupo. Chiquillos, tenemos clase el lunes a las 8 con lectura y escritura, ¿ya? Para que ustedes se pasen la voz, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Disculpa, Sofía. Y cualquier cosa me avisan, ¿ya? Me escriben si tienen dudas. Ya, chiquillos, eso. ¿Alguna otra cosita? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo? Ya. Bien, entonces los dejo, chiquillos, les voy a mandar de inmediato el material que vimos ahora. Recuerden siempre eh, practicar lo aprendido, ¿ya? Para que su conocimiento se pueda fijar en un mayor tiempo y practicar ese conocimiento, porque si no lo practicamos no lo vamos a olvidar y es tiempo perdido, ¿ya? Así que vamos a aprovechar el tiempo y vamos a practicar eso. ¿Alguna otra cosita? ¿No? Díganme algo, pues, chiquillos. Alguien que no hable nunca hable. Ah. Ya díganme algo, díganme algo, cualquier cosa, algún comentario, cualquier cosa. Hablen. Profe, Ya, bien. Aileen, Aileen. profe, si me puede enviar el ticket de salida de nuevo porque a mí no me llegan sus correos. Se los tengo que pedir a amigos o a otras personas. Ya, mira, súper bueno que tú me hayas dicho, lo voy a anotar. Ya, Aileen Rojas, voy a verificar lo tuyo, mandar el ticket. ¿Ya? Te voy a mandar el ticket de inmediato. Voy a verificar por qué no te llegan las cosas. La próxima semana tú hazme acuerdo también si te ya. llegó o no, ya, y cualquier cosa me escribes. Muchas gracias. Ya, chiquillos, ahora sí los dejo. Un abrazo a la distancia. Salgan lo menos posible. Cuídense harto y un saludo a todos. Ya, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao. profe. Chao. Chao, Chao, profe. profe. Chao, cuídense. Chao.